Tenemos el enlace en este momento para realizar la siguiente entrevista con la aplicación Zoom. En este momento está con nosotros el señor asambleísta nacional por UNES, Ricardo Ulcuango. Con él vamos a hablar acerca de préstamo de armamento bélico de Ecuador a Bolivia. Buenos días, ¿cómo le va, asambleísta? Buenos días, un gusto saludaros Osvaldo y un saludo cordial a todos los televidentes. ¿Cómo Muchas están? gracias por la oportunidad. Antes de entrar al tema, ¿cómo están las actividades legislativas en el bloque de UNES? Bueno, efectivamente han transcurrido más de 45 días. Recién el día lunes lograron presentar una agenda legislativa desde la Asamblea Nacional. Han impuesto una agenda de la mayoría quienes conformaron dicha agenda, liderado por Izquierda Democrática, Pachacuti y los asambleístas socialistas del gobierno. Así que en ese marco, pues lamentablemente hasta este momento no se ha avanzado con temas de trascendencia. Simplemente han pasado con temas de exhortos, bien es cierto, esto es un tema muy puntual, muy interesante, pero todavía no se ha avanzado en temas que necesita el país, por ejemplo, el tema de la más llamada ley humanitaria, el tema del impuesto de 2%, eh, mal llamada de fomento productivo. De la misma manera, ahí está estancado el tema de las fiscalizaciones, el juicio político a René Ortiz, incluso han dicho que ya se ha pasado el tiempo lo de Richard Martínez, pero además de eso, que ahorita está latente lo del eh, autonombrado Contralor Pablo Celi, que está mandando desde la cárcel. Entonces, todas esas cosas como que al parecer no avanzan la viabilidad. Así que eso es sumamente preocupante del accionar global de la Asamblea. Ya, son algunos temas que están pendientes en esa agenda. Vamos a más adelante a seguir profundizando en ese tema. ¿Qué hay de esa asistencia bélica realizada por Ecuador hacia Bolivia? ¿Cuándo se produce? ¿Qué tipo de implicación tiene? ¿Qué investigaciones están haciendo ustedes? Bueno, primero nuestra preocupación al conocer desde los medios bolivianos y prácticamente desde las autoridades bolivianas, tanto del poder ejecutivo como del poder judicial, como también del poder legislativo. Efectivamente, enteramos precisamente cuando la policía ecuatoriana solicita la devolución del material policial que han dado en préstamo hacia Bolivia, pero no a un gobierno legalmente constituido, sino más bien a un gobierno de facto, Transitorio. apoyar al golpe de Estado liderado por Yanine Áñez y que por supuesto hoy en día está preso, pero además el ministro de gobierno de ese entonces, Murillo, que fue detenido en Estados Unidos. Entonces a partir de ahí empiezan a salir informaciones. Lo que sí A ver, debemos tengo decir dos es, audios, por favor. Tengo dos audios ahí. Un momentito, señor. A ver si nos ayudan en Master. Tengo dos audios. Perfecto. Usted me estaba explicando entonces que en Bolivia ya los medios se han hecho eco, que hay un proceso de investigación sobre este tema, la asistencia bélica realizada por parte de Ecuador hacia Bolivia al gobierno interino anterior. Y, ¿cuál puede ser la consecuencia de esa situación, señor asambleísta?
Bueno, Bolivia ha manifestado que ellos van a pedir la asistencia penal internacional y que por supuesto están incluso revisando, eso nos han comunicado según la prensa boliviana, eh, están revisando a dónde fue dirigido esos materiales. Osvaldo recordará que hubo masacre en Sincata, en la ciudad del Alto, y Sacaba, en la ciudad de Cochabamba. Hay resultado de más de 37 personas muertos con la accionar policial, con la accionar militar de ese país y en contra de sus propios conciudadanos. Entonces, por lo tanto, Bolivia ha planteado que impulsaría por esa humanidad una demanda internacional en contra de Lenín Moreno. Entonces, por lo tanto, eso es lo que hasta este momento se conoce. Por nuestra parte, por, a través de nuestra bancada hemos solicitado la información hacia la Cancillería, hacia la Contraloría, hacia el Ministerio de Gobierno actual para que entregue toda la información y a su vez cómo están manejando las actuales autoridades. Además, liderado por nuestro asambleísta Fausto Jarrín, está presentado en la Fiscalía para que siga un proceso de investigación sobre este tema. Así que se encuentra en ese proceso. Lo que sí es importante señalar, tenemos un convenio de cooperación entre el Ministerio del Interior del Ecuador y el Ministerio de Gobierno de Bolivia, celebrado el 20 de octubre de 2015. Su objetivo es de cooperación técnica para la planificación estratégica, operativa en las actividades policiales de buenas prácticas policiales y civiles en el ámbito del modelo de gestión ministerial, tema de seguridad ciudadana, seguridad vial, policial y sobre todo la lucha contra el narcotráfico. Así que eso es el convenio que tenemos, a más de A en ver, ese ese convenio en convenio, ningún momento resta. ese convenio es a nivel del órgano legislativo o es a nivel de países. A nivel de ministerios, a nivel de ministerios. Ya, ya. Entonces, por lo tanto, eso no es materia de un acuerdo del Estado, digamos, ¿no? Es un acuerdo entre ministerios y por lo tanto es básicamente como todos los países amigos, Ya, hermanos, siempre ya. tienen cooperación, pero en ese convenio en ningún momento, por ejemplo, dice que mandarían bombas, que mandarían armamentos, que mandarían material bélico. Entonces, por lo tanto, esto es grave porque cuando debería haber cooperación en medicina, cooperación frente a esta pandemia de vacunas, cuando nuestro pueblo está cada vez más ha venido sufriendo graves consecuencias con el gobierno anterior durante la pandemia, ese tipo de cooperación debería existir, pero no más bien, pero también eh, este tipo de cosas, incluso que se va en contra de la sociedad civil. Pero además es muy preocupados porque en octubre del 2019 al pueblo ecuatoriano reprimió, liderado por el movimiento indígena que implementó una movilización en contra de las medidas económicas, reprimió con las bombas caducadas. Pero resulta que en esos pocos días envía estos materiales a Bolivia, Ajá, pero ajá, también la propia policía sale a decir que tenían cooperación de ajá. Colombia, cooperación de Perú en ese tipo de materiales. Capaz que recibían cooperación con esos materiales para enviar a otros países. Entonces, ese tema tiene que ser esclarecido, no puede quedar ahí en la Bastante impunidad. Pero preocupante, además de esto, tiene bastante que preocupante. intervenir directamente la Contraloría
porque también, También tiene que ver, está claro. inmerso los recursos Así del es, país, así es, así es. está Totalmente de inmerso los acuerdo, recursos, señora, incluso, señor asambleísta. Totalmente claro el asunto entonces. Se está investigando en Bolivia un delito de lesa humanidad durante las manifestaciones que posibilitaron el cambio de gobierno a la salida de Evo Morales del poder en Bolivia, y hay la presunción de que se habría dado asistencia desde Ecuador para reprimir al pueblo boliviano que realizaba esas manifestaciones por estar en desacuerdo con el gobierno interino y la forma como se estaba manejando el asunto político en ese país. Y eso podría derivar en implicaciones para quienes estuvieron en el gobierno durante esa época acá en Ecuador, quienes podrían ser vinculados a este proceso de investigación sobre delitos de lesa humanidad que se está realizando en Bolivia. Bien, volvamos al trabajo de ustedes en la Asamblea Nacional, señor asambleísta Ulcuango. ¿Cómo se está moviendo UNES entonces? ¿En qué proyectos se están apoyando al gobierno? Porque, claro, el líder de ustedes se comprometió a apoyarlo en todo lo que fuera pertinente para garantizar la gobernabilidad al gobierno de Guillermo Lasso. nosotros hemos sido muy claros. Si es que desde el gobierno envía proyectos de leyes que va a beneficiar a la mayoría del pueblo ecuatoriano, al sector de los trabajadores, de la educación, de la salud, a- para defender y sacar adelante de la crisis económica que se está viviendo el país a favor del pueblo, por supuesto que nosotros no tenemos motivos para estancar. Pero lo que sí no estamos de acuerdo es, por ejemplo, con la privatización que ya han empezado. La empresa pública del Seguro Sucre, que ya vía decreto han ya llevado adelante para la privatización. Claro, por supuesto, es una de las empresas públicas que tenía un ingreso de 300 millones de dólares. Entonces, ahí están los intereses del sector privado. Entonces, por ejemplo, ha anunciado las privatizaciones del seguro social, por ejemplo. Ese tema no vamos a permitir a que se privatice. De la misma manera, nosotros estamos exigiendo al gobierno central ya, como anunció en la campaña, que el incremento de 500 a $500 el salario básico de los trabajadores. Vamos a seguir insistiendo de que la ley mal llamada humanitaria tiene que colocar en la agenda legislativa muy pronto para topar ese tema. Vamos a exigir en la Asamblea, por ejemplo, que la ley del fomento productivo, mal llamada, que grabó 2% a las pequeñas tiendas, a los pequeños dueños de los pequeños kiosquitos. Ese tema tiene que ser colocado, pero además nosotros estamos planteando de que efectivamente el tema de los intereses que cobra 30, 25% en los bancos y en las cooperativas, eso es lo que también tiene que estar colocado en la Asamblea. Esos son los planteamientos urgentes que estamos exigiendo hacia la Asamblea Nacional Perfecto, y por lo tanto consideramos perfecto. también tema de fiscalización. Tienen que llevar adelante el juicio político al contralor que está en la cárcel, gobernando desde allá, tiene que topar la asamblea, no puede estar mirando de lejos porque no tenemos una autoridad de fiscalización de cuentas. Entonces, por lo tanto, eso tiene que estar inmerso ya de inmediato Queda en la claro. agenda legislativa. Estos son Bien, los temas muy perfecto. coyunturales, muy puntuales que estamos planteando porque el país
necesita que demos soluciones inmediatas en estos temas. Listo. Gracias por estar acá con nosotros a través de la vía Zoom. Ricardo Ulcuango, asambleísta nacional por UNES, hablando en primera instancia sobre la asistencia que habría brindado el Ecuador a Bolivia con armamento bélico para reprimir a manifestantes en el gobierno interino anterior de Bolivia, y sobre las implicaciones que esto tendría en investigaciones que se están realizando en Bolivia con autoridades que en su tiempo estuvieron representando al país, y por otro lado también el trabajo de UNES en la Asamblea Nacional. Gracias, señor asambleísta, por estar con nosotros en esta primera emisión.